¿Se puede aplicar prescripción adquisitiva de dominio sobre un bien que figura como área común no esencial de una propiedad horizontal? Escuche bien, ¿se puede aplicar la prescripción adquisitiva de dominio sobre un bien que figura como área común no esencial en una propiedad horizontal? Esta pregunta me encanta. Lo primero que tenemos que hacer es ir a definir qué es la prescripción adquisitiva de dominio, ¿cierto? Y para eso vamos al artículo 2512 del Código Civil. Me define la prescripción adquisitiva de dominio como un modo de adquirir las cosas ajenas por haber poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos que fija la ley para que se dé la figura jurídica de la prescripción, ¿cierto? Ahora bien, entremos a definir o entremos a identificar qué son bienes comunes no esenciales o qué son bienes comunes normales. Vámonos al artículo 3 de la 675. Recuerde que el tercero me trae la interpretación o qué debo entender por los conceptos que se desarrollan en toda la ley 675. Y dentro de ese artículo 3 están los bienes comunes. Y dice, bienes comunes indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o conjunto, así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Y remata diciéndome lo siguiente, los demás bienes, o sea, los demás tendrán el carácter de bienes comunes no esenciales. O sea que tenemos bienes comunes, ¿cierto? Esenciales, no esenciales, y los esenciales usualmente los define el mismo artículo 3 en el aparte de que me define que son bienes comunes, me dice usualmente son el terreno donde están las instalaciones de servicios públicos básicos, los cimientos, las estructuras, donde están las cabinas de electricidad, entre otros, me define como esenciales. Los demás, ¿cierto? Los demás se entenderán conforme a la interpretación de la definición como no esenciales. Así las cosas, debemos remitirnos al artículo 19 que me reglamenta la naturaleza de los bienes comunes. El tercero me los define, ¿cierto? Me los clasifica, y el 19 me habla de su naturaleza, manifestándome que los bienes comunes, los elementos y zonas de un edificio o conjunto que permitan o faciliten la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso y goce de los bienes de dominio particular, pertenecen en común y pro indiviso a los propietarios de tales bienes privados. Son indivisibles y mientras conserven su carácter de bienes comunes, son inalienables e inembargables en forma separada de los bienes privados. Recordemos que una de las finalidades de fijar los coeficientes de propiedad horizontal es ese porcentaje que tienen los titulares o propietarios de las zonas privadas sobre las zonas comunes. Ahora bien, lo que nos trae la naturaleza de esto es que los bienes comunes son inalienables, indivisibles e inembargables. Así las cosas, y en ánimo de la pregunta señalada que nos dice, ¿se puede adquirir un bien no necesario por una prescripción adquisitiva de dominio? Tengamos presente de que los bienes de uso de los bienes comunes no necesarios son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden vender, que no pertenecen al comercio humano, que están por fuera. Tenga presente que el 19 del 675 no me distingue entre bienes comunes necesarios o no necesarios, simplemente me define la naturaleza de los bienes comunes. Siendo así, siendo inalienables, ¿cierto?, que están por fuera del comercio, tenemos que remitirnos a otro articulito del Código Civil. Estas figuras son traídas del Código Civil, por eso se les aplica esa normatividad. Y en el artículo 2518 nos define, nos dice lo siguiente: se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído en las condiciones legales. Así las cosas, y con base en la pregunta inicial, para este orador que los acompaña el día de hoy, no se puede
¿cierto?, adquirir por prescripción adquisitiva de dominio los bienes comunes no esenciales, en el entendido de que uno de los requisitos para que aplique la figura jurídica citada y fijada en el Código Civil es que se adquiere por prescripción, ¿cierto?, de los bienes corporales raíces o muebles, es que los bienes estén dentro del comercio humano. Conforme al 19, que me define las características de las zonas comunes, me está manifestando de que estos bienes comunes son inalienables, es decir, no se pueden vender, es decir, están por fuera del comercio humano, razón por la cual yo considero de que no se puede adquirir por prescripción adquisitiva de dominio estos bienes estos bienes comunes no necesarios. Ahora bien, hay posiciones que difieren sobre la posición del suscrito. Este es el mundo del derecho y uno lo que hace es que da los argumentos para que cada quien tome la posición. Yo les acabo de argumentar mi posición, pero digamos que hay colegas que tienen una posición distinta que es pertinente traer la colación. ¿Por qué? Porque esto le va a dar a usted herramientas para verificar si lo que lo va a argumentar le sirve en su caso particular, ¿cierto?, y usted profundizará sobre el tema, o si por el contrario, ¿cierto?, le sirve, no comparte ninguna de las dos, y es la siguiente, y es que hay colegas que dicen que la interpretación del 19 es para la naturaleza y relación que se tiene de los bienes comunes en general sobre la zona privada, ¿cierto?, del propietario, el porcentaje que tiene ese copropietario de la zona privada sobre la zona común. Es decir, como las zonas comunes son común y pro indiviso de todos los que son propietarios de bienes privados, ¿cierto?, y está clasificada por un porcentaje, un coeficiente de copropiedad. Lo que quiere decir la norma es la relación que tienen estas, es decir, no puede un propietario decir, venga, trasládeme mi porcentaje de coeficiente dentro de la zona común, o cuando hay un embargo, digamos, a una zona privada, el juez ordenar el embargo del porcentaje de la participación que tiene esa zona privada dentro de la zona común, además porque los bienes son inembargables. Entonces, lo que dicen muchos colegas es lo que quiere decir la norma es esa interpretación. Ahora bien, en el entendido de que en un primer piso, en un conjunto residencial de casas donde hay una zona común, no esencial, que limita, digamos, con su pared, y usted se corre su pared y se toma ese pedacito, le hace un cerramiento y monta ahí un barbecue, ¿cierto?, y usted hace actos con ánimo de señor y dueño, y pasa un tiempo determinado, hay colegas que dicen, y la administración, ni la asamblea, ni el consejo, ¿cierto?, dicen nada, se quedan callados, y usted comienza a explotar o a realizar una construcción o le hace una mejora a eso, y luego usted va y dice, ya tengo más de 10 años aquí, ¿cierto?, vamos a alegar una prescripción adquisitiva de dominio. Hay colegas que tienen una posición de que sí es posible, porque no tienen la interpretación que yo les acabo de explicar del 19. Como les digo, son los elementos, ¿cierto?, o las circunstancias interpretativas que le acabo de mencionar, si toman una posición u otra. Para mí, el solo hecho de que la norma diga que son inalienables los deja totalmente fuera del comercio, y razón por la cual no podría adquirirse estos bienes por prescripción adquisitiva de dominio.